Rusia sangró por el territorio que tomó en el sureste de Ucrania. Se gastaron meses y miles de soldados para lograr avances que Putin creía que posicionarían a su ejército para una ofensiva de verano en 2026. Putin se equivocó. Ucrania le dio la vuelta a todo. Los ucranianos han recuperado lo que es suyo y la línea del frente del sureste de Putin se ha derrumbado en tan solo un mes. Esta victoria se estudiará por 100 años. Analizaremos por qué Ucrania eligió este momento para contraatacar. Antes, aquí la cifra principal. Ucrania recuperó 400 kilómetros cuadrados o alrededor de 154 millas cuadradas en aproximadamente un mes. Eso, según el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, quien dice que Ucrania ha recuperado esa cantidad de territorio, junto con 8 de sus asentamientos, de Rusia desde enero. Syrskyi declaró esto el 23 de febrero, sugiriendo posibles futuras liberaciones. Todos los avances fueron logrados por las unidades aerotransportadas de Ucrania, junto con unidades adyacentes, usando drones para devastar a las fuerzas rusas, seguidos por infantería y unidades mecanizadas para eliminar rezagados. Este es un movimiento poderoso por parte de Ucrania. Es tan importante por el lugar donde ocurrió como por la cantidad de territorio liberado por Ucrania. The Kyiv Independent informa que la mayor parte del avance de Ucrania en 2026 contra Rusia se ha llevado a cabo en la dirección de Oleksandrivka. Para la gente común, este pequeño pueblo de menos de 4.000 habitantes en el año de la invasión de Putin puede parecer insignificante, pero no lo es. Oleksandrivka es un pueblo único porque se encuentra en la intersección de 3 de los oblasts más importantes de Ucrania: Donetsk, Zaporilla y Dnipropetrovsk. Rusia ha atacado a los 3 durante la invasión y tenía grandes planes para los 2 últimos, en 2026 al menos los tenía. Mientras Ucrania avanza más hacia Oleksandrivka, está liberando enormes extensiones de territorio que Rusia pretendía usar como plataformas de lanzamiento para avanzar más hacia Zaporilla y Dnipropetrovsk este año. Lo que también es interesante de esta contraofensiva más reciente es que llega después de un impulso similar de Ucrania en la dirección de Donetsk allá por septiembre. Esa ofensiva vio a Ucrania enfocarse principalmente en la región de Donetsk, donde recuperó 160 kilómetros cuadrados o unas 61.7 millas cuadradas de territorio, y que luego pudo fortificarse para convertir el empuje de Putin por la ciudad de Pokrovsk en una masacre bañada en sangre que le costó a Rusia muchos más soldados de los que habría perdido de otra manera. Eso te da una pista de una de las razones por las que estamos viendo a Ucrania avanzar hacia el sureste, pero en unos momentos te contamos más al respecto. La contraofensiva no parece que se detenga pronto. Según United 24, Syrskyi informó que las operaciones continúan en Oleksandrivka, indicando que Ucrania avanza para recuperar más territorio tras la pérdida rusa de acceso a Starlink. El avance podría continuar hasta que Rusia halle un reemplazo adecuado, algo que no parece ocurrirá pronto. La mejor idea de Rusia ha sido usar globos para llevar terminales 5G, pero solo vuelan unos días cada vez. Eso no reemplaza una constelación masiva de satélites, y la comunicación en el frente sigue siendo casi imposible para Rusia. Si las fuerzas de Putin no se comunican, Ucrania lo aprovechará. Eso ocurre en el sureste y solo empeorará para Rusia. Nuestro plan sigue igual: cumplir tareas cuidando al máximo la vida y salud de nuestros defensores, fortaleciendo la defensa y desarrollando capacidades en cada sección del frente, dijo Syrskyi en Telegram al informar sobre los avances de Ucrania. Agregó: estamos trabajando de manera sistemática y coordinada para liberar la tierra ucraniana. Y quizá ese sea el punto clave aquí. Ucrania no se ha precipitado a una ofensiva que le está costando un número incalculable de soldados para poder recuperar algo de territorio. Todo lo que estamos viendo en el sureste del país en este momento está cuidadosamente calculado para asegurar que Ucrania recupere la mayor cantidad de territorio posible con el menor costo posible para su ejército, en la medida en que pueda lograrlo. Eso es justo lo opuesto al enfoque de Rusia. Putin no tiene otra estrategia más que aventar carne de cañón a la picadora de carne de las defensas de Ucrania. Por eso Rusia ha perdido a 65.000 soldados entre muertos y heridos tan solo en 2026, dijo el secretario general de la OTAN Mark Rutte en la Conferencia de Seguridad de Múnich a mediados de febrero. Si Rusia sigue así, habrá perdido alrededor de 390.000 soldados para finales de año, y esa es una cifra optimista. Esto es a lo que nos referimos al decir que Rusia perdió mucho por el territorio que Ucrania liberó el último mes. Con el colapso de las líneas rusas del sureste ante el avance ucraniano, esto es lo que significan 400 kilómetros cuadrados ganados en un mes. El 17 de febrero, Newsweek
destacó el hecho de que el ritmo de las ganancias recientes de Ucrania fue tal que el país ha recuperado más territorio de Rusia desde que lanzó su contraofensiva en el sureste que lo que ha ganado en los últimos 2 años y medio. Esa afirmación se hizo cuando Ucrania había ganado 201 kilómetros cuadrados, es decir, 77.6 millas cuadradas. Una semana después, y las ganancias ahora son el doble de esa cantidad, llevando lo que ya era un contraataque impresionante a un terreno verdaderamente histórico. En el camino, Ucrania ha recuperado algunos asentamientos clave que Rusia pretendía usar como puntos de partida para futuros asaltos. RBC Ucrania destaca algunos de ellos, señalando que Ucrania ha liberado Nechaivka, Pishana, Andrivka, Radizna, Ostopivska y Nova Zaporilla, todos en dirección al sector de Oleksandrivka que mencionamos antes. Cuando Sirski dijo que el enfoque de Ucrania era sistemático, se refería a cómo Ucrania ha desalojado con pericia a los soldados rusos de estos asentamientos para usarlos en una ofensiva más fuerte y después en defensa contra Rusia. Estos asentamientos tampoco están en una zona gris de combates entre Ucrania y Rusia. RBC Ucrania señala que las fuerzas rusas no estuvieron cerca de los asentamientos despejados por Ucrania en las 2 semanas antes del 24 de febrero con esta contraofensiva. Combinada con lo que aún podría venir, Ucrania también ha logrado objetivos relacionados con mantener sus cadenas de suministro, lo que a su vez le permite mantener el impulso al asegurar que no se interrumpan las entregas de municiones y al evacuar a los heridos del campo de batalla. En resumen, todo esto significa que las ganancias de Rusia se han revertido en aproximadamente un mes, y Ucrania ahora está en posición de prepararse para lo que cree que viene en el futuro. Esto nos lleva a por qué Ucrania decidió lanzar su contraofensiva en el sureste ahora. Antes de profundizar, hacemos The Military Show para explicar cómo se mueve el poder en el campo de batalla. Si quieres más análisis así, suscríbete al canal. Podríamos decir que Ucrania lanzó su contraofensiva para burlarse de Rusia y humillarla, algo para lo que Putin no estaba del todo preparado. Aunque humillar al presidente demente de Rusia beneficia a Ucrania, hay más motivos por los que ahora presiona en el sureste, empezando por algo que Putin mismo ha intentado. Putin ha pasado meses intentando establecer una narrativa. Con las pláticas de paz en curso y las más recientes en Ginebra logrando poco avance, Putin está tratando de posicionar a Rusia como una fuerza conquistadora total y a Ucrania como un país pequeño que se está derrumbando bajo el poderío de Rusia. Quien haya seguido los últimos 4 años de combates sabe que esta narrativa es absurda. Pero de vez en cuando, Ucrania necesita reforzar ese punto cada vez que parece que Putin está manipulando con éxito para convencer a Estados Unidos, que se ha posicionado como el principal mediador en las pláticas de paz, de que Rusia está a punto de ganar. Hay que romper esa narrativa, y el contraataque masivo de Ucrania ayuda muchísimo a lograrlo. The Wall Street Journal señala que al entrar la guerra en Ucrania en su 5º año, queda claro que la victoria rusa que Putin considera inevitable no lo es. Ucrania ha dejado en ridículo las afirmaciones de los generales rusos sobre avances importantes al despejar en gran medida la ciudad de Kupiansk, en el noreste, de fuerzas rusas, y al recuperar varias aldeas en la región sureste de Zaporilla, dice el medio. Y ese es justo el punto. Mientras Putin intenta endulzar a Estados Unidos con su miel falsa, Ucrania ofrece la auténtica directamente de la colmena. Cada milla cuadrada liberada por Ucrania muestra a Estados Unidos que está lejos de quedar fuera de combate. Un ejército al borde del colapso, como dice Putin, no podría lograr lo que Ucrania hace ahora. Como dice Seth Jones, presidente del Departamento de Defensa y Seguridad en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, a la revista, Putin solo intenta convencer a Estados Unidos de que Rusia está ganando. Ese es el gran avance en una guerra que su ejército no puede ganar, dice Jones sobre lo que Putin está tratando de hacer con su narrativa, y agrega: la verdadera esperanza es que Estados Unidos acuda en su ayuda. El colapso de la narrativa es solo el inicio. Ucrania se prepara para aniquilar más fuerzas de Putin en 2026. Antes de explicar cómo, hay otra razón de la contraofensiva del sureste que debemos abordar. Una de las cosas que Ucrania está haciendo con este avance es obligar a Putin y a sus compinches militares a tomar decisiones difíciles sobre qué hacer con las fuerzas de reserva que Rusia tiene estacionadas en los territorios ocupados de Ucrania. El capitán Dmytro Filatov, comandante del primer regimiento de asalto separado de Ucrania, resalta que Ucrania obliga a Rusia a jugar un juego que Putin no desea. Filatov afirma que no buscan la mayor penetración, sino que las recientes ganancias de Ucrania son valiosas por lo que permiten lograr más allá de las cifras de los titulares. El objetivo de Ucrania, o uno de ellos,
es forzar al enemigo a desplegar sus reservas donde nosotros queremos, no donde ellos planean. Se trata de tomar la iniciativa, lo cual se conecta con lo que ya mencionamos sobre la narrativa de Putin y con lo que explicaremos sobre cómo Ucrania pretende usar el territorio que ha ganado. Esto es Ucrania tomando el control del campo de batalla al obligar a Rusia a destinar soldados a territorios que pensaba que ya había asegurado. Claro, lo inevitable sucede. Mueren más soldados rusos tras ser enviados a operaciones distintas para las que fueron preparados. Esto drena las reservas rusas en un momento inconveniente para Putin y debilita las ofensivas y defensas rusas en otros frentes, generando más oportunidades para Ucrania. A Putin le dijeron que venía algo así. Allá por enero, el propio Sirski anunció que Ucrania estaba planeando nuevas operaciones ofensivas en 2026. UA Wire reportó que el comandante en jefe del ejército ucraniano declaró: "Por lo tanto, llevaremos a cabo una operación defensiva estratégica. También entendemos que solo defender no basta para ganar. En consecuencia, llevaremos a cabo operaciones ofensivas y pelearemos para mantener la iniciativa operativa, porque eso obliga al enemigo a comprometer y retirar una cantidad significativa de personal, armas y municiones para contener nuestras acciones activas". Sirski le explicó a Putin lo que estaba pasando antes de que siquiera empezara el avance, y aún así, Rusia no pudo hacer nada al respecto. El enfoque sistémico que Ucrania ha adoptado para lograr sus avances más recientes claramente se planeó con mucha anticipación, al grado de que Ucrania tuvo la confianza suficiente para mostrar sus cartas porque sabía que ya había ganado el paso. Todo lo que Sirski dijo que iba a pasar se ha cumplido. Y parece que está funcionando que Ucrania obligue a Rusia a quemar más de sus reservas. Euronews informó el 20 de febrero que Rusia considera implementar un reclutamiento militar rotativo e involuntario, lo que sería una movilización encubierta para enviar más reservistas a Ucrania. Faltan voluntarios y Rusia se ve obligada a enviar a personas que no quieren pelear en Ucrania para cubrir las brechas que Ucrania está creando. Esto es brillante de Ucrania. Ahora controla la situación en el sureste. Y que Ucrania gane ese control nos lleva a algo que ya insinuamos en el video. En este momento, Ucrania está pasando a la ofensiva, lo que está teniendo el efecto secundario de provocar caos en los planes de Putin para las reservas de Rusia. Sin embargo, la ofensiva de Ucrania en realidad se está llevando a cabo pensando en la defensa. ¿Por qué? Ucrania conoce los planes de Rusia para el verano. A inicios de febrero, el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, informó que el mando militar ruso prepara una ofensiva a gran escala en verano, enfocada en el sur y este de Ucrania. Es decir, las regiones donde Ucrania avanza actualmente. Esa ofensiva ya era dudosa antes de los avances de Ucrania, según el ISW. Además, es probable que el ejército ruso no tenga las reservas necesarias para cumplir sus objetivos, que parecen ser una combinación de un avance hacia las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk en Donetsk, junto con un avance en dirección a la ciudad de Zaporilla y Orokiv. Rusia ya tenía dificultades para tomar el territorio necesario para sus ofensivas, y ahora ha perdido aún más. Ucrania no se va a quedar de brazos cruzados, ahora que ha liberado 400 kilómetros cuadrados de territorio en la dirección hacia donde Rusia pretende avanzar. Para nada. Reforzar defensas adicionales pronto estará en la agenda de Ucrania, con la fortificación probablemente en curso y lista para arrancar en serio después de que Ucrania complete su avance actual. Andriy Kromarov, quien es oficial de reserva de las Fuerzas Armadas ucranianas, básicamente dijo eso a UNN al hablar de la histórica contraofensiva de Ucrania. Kromarov indica que Ucrania fue algo laxa respecto a Zaporilla, incluso mientras Rusia reunía 150,000 reservistas en esa zona. Nosotros tampoco teníamos una defensa sólida ahí. Los rusos trajeron reservas y ocuparon algunas posiciones, le dice el oficial a UNN. El empuje de Ucrania ha recuperado algunas de esas posiciones, y es un movimiento que le dice a Putin que Ucrania no va a cometer el mismo error 2 veces. Si Rusia planea una ofensiva de verano al sureste de Ucrania, deberá avanzar por grandes zonas de aniquilación que Ucrania puede crear tras liberar tanto territorio. Rusia nunca esperó el tipo de resistencia al que está a punto de enfrentarse. Las nuevas defensas de Ucrania destruirán a los soldados enviados al sureste este verano. Para entender por qué, echemos un vistazo a lo que se ha llegado a conocer como las zonas de muerte de la guerra en Ucrania. A menudo extendiéndose hasta 20 kilómetros o poco más de 12 millas más allá de las líneas del frente, las zonas de muerte son áreas que Ucrania ha cubierto con tantas defensas en capas que se ha vuelto inevitable que Rusia tenga que derramar la sangre de miles de sus soldados por cada pequeño avance que logre a través de ellas. Ucrania aprovecha el terreno a su favor en estas zonas de muerte, como explica el medio United 24.
El alambre de púas está colocado en capas por todo el terreno. Parte de ese alambre se pone en enormes rollos que se extienden a lo largo del frente, lo que frena a los soldados rusos y los obliga a intentar cortarlo lentamente. También colocan en el suelo redes de alambre de púas más fino, listas para cortar las piernas de soldados desprevenidos y causar retrasos nuevamente. Si Rusia manda unidades mecanizadas por las zonas de muerte, se encuentran con dientes de dragón y zanjas antitanque que buscan frenarlas. Hay minas antitanque por todas partes, esperando volarle las orugas a un tanque y destruir vehículos blindados conforme avanzan. Y luego están los drones. Miles de ellos. Operados tanto desde detrás de las zonas de muerte como desde túneles que Ucrania ha construido dentro de ellas, algunos de estos drones vigilan y otros destruyen. Drones de reconocimiento escanean millas de zonas de muerte en busca de fuerzas de asalto rusas. Al encontrarlas, a menudo atrapadas en alambre de púas y defensas antitanque, se envían drones de ataque. Los drones FPV atacan a las fuerzas rusas, causando muertes a un nivel insostenible para Rusia. Y para añadir una capa extra de genialidad a todo el enfoque, Ucrania usa sus defensas en capas para obligar a los rusos a tomar rutas estrechas y evidentes hacia sus objetivos. Imagina lo que ocurre cuando Ucrania dirige a los soldados de Putin a los cuellos de botella creados. Drones, misiles y artillería atacan, causando todavía más daño. La creación de más de estas zonas de muerte en el sureste es, al final, de lo que se trata la enorme contraofensiva de Ucrania. Ucrania sabe que viene una ofensiva rusa y va a asegurarse de que Rusia sangre por cada centímetro de territorio que tome. Esto es una ofensiva para apoyar una forma de defensa que es ofensiva por sí misma. Ucrania habla abiertamente de sus acciones porque sabe que Rusia no puede hacer nada al respecto. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, lo explicó todo durante una reunión con periodistas el 20 de enero, donde dijo que la estrategia de Ucrania para 2026 es simple: hacer que el costo de la guerra para Rusia sea uno que no pueda sostener, obligando así a la paz mediante la fuerza. Fedorov señaló que uno de los objetivos estratégicos de Ucrania este año es alcanzar 50.000 bajas confirmadas contra el ejército ruso cada mes, sin falta. Las zonas de aniquilación que surgirán en el territorio recién liberado por Ucrania serán clave para lograr ese objetivo. Si Rusia va a tratar a sus soldados como recursos, Ucrania va a hacer que Putin gaste lo más posible. Rusia ha sido oficialmente superada en maniobras. Ahora enfrenta un verano doloroso que podría ser peor para las fuerzas de Putin que lo visto en la guerra hasta ahora. Rusia nunca contempló nada de esto. Sus soldados ya están siendo acorralados y aniquilados en otras regiones de Ucrania, y pronto enfrentarán el mismo destino en el sureste. La estrategia de zona de muerte de Ucrania ya ha provocado pérdidas asombrosas de personal, blindados y dinero. Y puedes enterarte más de cómo estas tácticas brillantes están afectando a Rusia en nuestro video. Y si te gustó este video, acuérdate de suscribirte a The Military Show para más análisis de lo que está pasando detrás de los titulares en Ucrania. Y gracias por vernos.